tradição, o seu costume, enquanto tudo isso, ainda o povo indígena preservar, manter tudo isso vivo, até lá, a sociedade ou a organização dos não indígenas, do jeito que os nossos governantes querem conduzir o nosso país, nós seremos sempre um obstáculo, um desafio para eles, para os governantes. Porque nós não queremos ser um povo aculturado. Por isso eu digo, a nossa luta não é somente pela demarcação, mas também pela nossa existência. Nós não queremos ser um povo aculturado. Nós queremos sempre ser um povo originário. Por mais que, diante dos olhares dos não indígenas, isso continue sendo visto como praga, como nojento, mesmo que continue sendo visto como imprestável, é isso que nós queremos levar em diante. Porque senão, se nós aceitamos ser um povo aculturado, aí nós estaremos seguindo e agradando ao homem e não mais o Deus que fez tudo isso aqui que a gente tem hoje, que a gente vê hoje. Deus fez o mundo para todos viverem, independente de quem seja. E, finalizando a minha palavra com a fala dos mais velhos, que eu aprendo e escuto dentro da casa de reza, que os mais velhos falam assim: a demarcação que os brancos, que as autoridades não querem fazer, não querem assinar o papel para nós dizendo, esse daqui é a prova, é o título, é o papel da homologação do território de vocês. Isso não vale para nós. Para os mais velhos, eles não valorizam esse papel. Porque os mais velhos falam que não foi em papel assinado que o Nyanderu deixou a terra para o povo indígena viver. Então, matar todos os povos não vão conseguir. Não demarcar a terra também não é a solução. Ordem de despejo, pior ainda. Se disser, vamos dar ordem de despejo para ele sair todo mundo de lá, vamos tirar todos eles de uma aldeia ou de uma região, se despejar, então vai acontecer umas 10 ou 20 retomadas em outros municípios, em outros lugares. Porque perder a batalha para esses governantes, que é esses governantes que influencia os que trabalham para ele, e esses que trabalham para eles se revoltam contra nós. Estamos só querendo que o nosso direito de fato seja feito em prática. Então, Chequentequera, Aguchevete, Ñamé, Tobe Nyanderu Tomae, Coaete Biapore, Jagrou A,
né, com a pessoa onha guerra que teve algo nha duama hari jovem guerra pediu a guerra te contém com a manhã do guerra te grava na cama porque perde ore com a pe grubicha guerra oiva e tu jai mai ore mai baio perde ama pe grupo atawa então, eu acho que eu não tenho muito mais que falar, o que eu tinha que falar eu já falei, mas se tiver um tempinho depois para as perguntas também, eu vou estar disponível também para responder. Obrigada. Agutiveira. Obrigado, Paulina. Essa contribuição riquíssima. Depois nós vamos explorar suas palavras. Reforçando aqui novamente o agradecimento à Mística, coordenada pela Paulina e o grupo dos jovens, adolescentes, crianças que apresentaram, dizer que a UniOeste pretende ser, ainda não é, pela nossa tarefa gigante do geolutas, pelas questões agrárias, pretende ser um espaço das nações indígenas, assim como o espaço dos quilombolas, assim como o espaço dos ilhéus e todos aqueles que de uma forma ou outra, os sem terras, de uma forma ou outra, não têm garantido nem mesmo o seu direito natural de propriedade da terra, ou pela Constituição de 88, que nessa perspectiva que nós não temos até hoje o espaço universitário de ocupar, resistir e produzir conhecimento a partir da realidade social brasileira, e infelizmente a universidade ainda não cumpre esse papel, e nós temos o dever de consciência de cada vez mais abrir as portas, então nesse sentido, espaço para a juventude, né, dos indígenas. Nós fizemos, sábado retrasado, 9 inscrições de jovens indígenas para fazer algum curso da UniOeste, lá na aldeia Carumbeí, e foi muito importante, para nós foi importante a gente conseguir avançar um pouco mais do que tínhamos até então. Então isso para nós é muito importante como pesquisadores, como professores, mas que isso é apenas um pequeno gesto, nós temos que avançar para além disso, né? Então, nesse sentido, bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, que deve ser um espaço de todos vocês, além de nós, na perspectiva de construção de um conhecimento novo, mas principalmente para a gente conseguir avançar no sentido da construção da liberdade. Aquilo que está entalado, as palavras entaladas por 516 anos na garganta dos indígenas e também dos negros, a opressão contra negros e indígenas, é momento de começar a abrir de fato o debate e resistir, ocupar e denunciar tudo aquilo que o agronegócio, os opressores, exploradores, o seu Estado fazem contra essas nações indígenas na América Latina toda, no mundo todo, que a gente sabe. Então é muito importante a gente estar tendo essa sua palavra, Paulina, mostrando hoje aqui, entre outros tantos, a necessidade da resistência. Então, muito obrigado, Paulina. Nós vamos dando sequência, então, aqui a contribuição da Inês, ou Inês, a nossa língua, acredito que seja Inês, tá certo? Então, uma palavra aqui sobre a situação também em Paraguai, essa luta de conflitos da fronteira Paraguai-Brasil, especialmente os conflitos internos e contradições internas do Paraguai. Beleza. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor y una alegría para mí estar en la UniOeste. Muchas gracias a Joao por las gestiones para
que estuviera aquí. Eu não falo portugués, pero sé que los seres humanos nos entendemos y buscaré la manera. Le pido a Alfonso que si algo no se entiende de lo que digo, que por favor me avise para ajustar o explicarme mejor. Decía, es un honor estar aquí porque el hecho de que una universidad esté debatiendo el problema del pueblo o los problemas del pueblo demuestra que hay docentes y estudiantes El hecho de que la universidad esté debatiendo los problemas del pueblo demuestra que hay docentes y estudiantes comprometidos con la vocación del humano de ser libre, con la pulsión que tenemos de cambiar nuestra realidad tan opresiva. Voy a parar. Mi primera reflexión cuando pensé en este título, la cuestión agraria y la cuestión de frontera, fue ¿qué es una frontera? Rápidamente nos imaginamos nosotros una línea imaginaria que, como bien decía Paulina, nos impusieron, alguien dibujó eso. Entonces me propuse buscar cómo hemos usado en la historia, los humanos, el concepto de frontera. Siguiente, por favor. Y lo primero que hice fue buscar en el diccionario, y hay muchas acepciones. También leí sobre etimología y algunos usos históricos del concepto de frontera. Y me voy a limitar a hacer una reflexión sobre dos de esas ideas que encontré. La primera es que frontero es lo que está al frente, lo que puedo mirar y que me mira. El enfrentamiento. Y el segundo concepto que quiero rescatar es el límite de un Estado. Y automáticamente pensé, Brasil y Paraguay nos miramos enfrentados. Brasil y Paraguay en la lucha del pueblo nos miramos como hermanos. Hoy, aquí, en los espacios de la vía campesina, en los encuentros de los pueblos guaraníes, Brasil y Paraguay no estuvimos nunca enfrentados, formamos parte, como bien decía la compañera, de un único territorio. Y pensando en los límites de un Estado, Brasil y Paraguay terminan respectivamente en el río Paraná, y no terminan hoy ni terminaron antes. Entonces, la primera cosa que quiero colocar para el debate es qué es una frontera, cómo funcionan las fronteras y para quién funcionan las fronteras. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra frontera, Brasil y Paraguay, tiene nada más y nada menos que 1.366 kilómetros y muchos paisajes, algunos muy bucólicos, hermosos, como este atardecer sobre el río. Siguiente. Pero también tiene estos paisajes. Nuestra frontera es particularmente violenta. Nuestra frontera, en el corazón de América del Sur, funciona como lugar de tránsito, ustedes saben, de todos los tráficos: drogas, armas, personas, capitales, etc. Y la frontera en particular es territorio controlado con mucha violencia por las mafias, y eso sabe nuestra gente que vive sobre todo en las costas del río. Siguiente. Bien. Como también decían Alfonso y Paulina, quiero traer un poco de historia. Las relaciones entre Paraguay y Brasil han sido relaciones desiguales históricamente, desde
el sucesivo corrimiento del tratado, de la línea del Tratado de Tordesillas, pero particularmente a partir del 1 de marzo de 1870. Ese día fue un día trágico para toda Latinoamérica, pero en Paraguay, pero en especial para Paraguay. Ese día terminó la guerra de la Triple Alianza. Supe que ustedes hablaron hace un par de noches sobre esta guerra. Esa guerra fue una guerra de exterminio para el Paraguay. Dejó al país aniquilado económicamente, aniquilado demográficamente, con una aniquilación que hasta hoy Paraguay no puede superar. Brasil tiene ¿cuántos millones de habitantes? 200 millones. Paraguay tiene 6,5 millones de habitantes. Y ese día, a partir del fin de la guerra de la Triple Alianza, Paraguay perdió gran parte de su territorio a manos de Brasil y de Argentina, que era justamente el territorio definido por la población, era territorio guaraní. En los años 1883 y 1885 se sancionaron en Paraguay leyes que establecían condiciones para la venta de tierras. Hasta ese momento no existía la propiedad privada de la tierra en Paraguay. Todo el territorio paraguayo era de los y las paraguayas. Y allí se empezó a vender, y se vendió sobre todo a grandes empresas. La compañera mencionó la Mate Laranjeira. La Mate Laranjeira compró en 1883 800,000 hectáreas de Paraguay. Después se fue vendiendo por pedazos, pero ahora que digo el número 800,000 hectáreas, hoy tenemos en Paraguay viviendo un brasileño, y esto disculpen los brasileños, los hermanos brasileños, pero ustedes tienen algunos personajes realmente para observar, y nosotros también tenemos un brasileño, Tranquilo Favero, que tiene, se estima, a su nombre o a nombre de su gente, unas 800,000 hectáreas. Es decir, esta lógica del acaparamiento del territorio paraguayo para el negocio, para la renta, es sostenida en los últimos 150 años. También voy a traer lo que ya se mencionó, un reacercamiento, un cambio en las relaciones entre los países durante la mitad del siglo XX, cuando estaban vigentes las dictaduras militares. El acercamiento de la década del 60 tiene su punto culminante con el Tratado de Itaipú en 1973, que es un tratado que también establece una relación económica desigual entre nuestros dos países. Ustedes saben que Paraguay no es libre de vender, de ceder o vender su energía. Está obligado a cederla y a venderla a Brasil a precios ya establecidos hace más de 30 años. El Tratado de Itaipú dispara, digamos así, una fuerte migración brasileña al otro lado del río. Se inicia, vamos a verlo después, y se consolida literalmente una ocupación cultural del territorio paraguayo que empieza a cambiar además los parámetros de la producción y empieza a utilizar esta migración paraguaya, la tierra del Paraguay, para una producción completamente diferente, en grandes extensiones, con mecanización. Empieza la siembra directa, impone la agricultura química, y eso avanza hasta nuestros días, en donde vemos ya muy consolidado el modelo extractivo, el modelo del agronegocio. Cuando venía en el avión ayer, y le agradezco realmente especialmente a Joao el hecho de haber venido, fíjense ustedes, estamos
La frontera con Brasil queda a menos de 400 kilómetros de la ciudad de Asunción. El capital que diseña las rutas de transporte y la infraestructura de transporte no tiene un vuelo directo Asunción-Foz de Iguazú, porque Foz de Iguazú probablemente no sea centro económico para el agronegocio, sino San Pablo. Entonces, para poder venir aquí, yo tuve que hacer Asunción, Sao Paulo, Foz, es decir, transité muchos kilómetros, pero eso me dio una oportunidad, que es mirar desde el aire qué hay abajo, dónde está el agro. Y es notable cómo, cuando llegué, pregunté y me dijeron, sí, en toda esta zona de Paraná, el agronegocio es minifundiario, son pequeñas producciones de agronegocio. Bueno, del otro lado del río es exactamente al revés. Son grandes, con un piso de 350, 400 veces ya es chico, el que tiene 400 hectáreas. ¿Sí? La soja se siembra, los brasileños siembran la soja en propiedades de un mínimo de 500. 5.000 es normal, 3.000, 5.000 es normal. Y eso, cuando uno lo ve desde el aire, se ve, porque ustedes tienen de este lado por lo menos algunos remanentes de bosques, algunos corredores de fauna que se ven cuando el avión da la vuelta para aterrizar, cruza al espacio aéreo paraguayo para poder aterrizar en Foz, se ve también claramente como del otro lado no hay más árboles y son grandes mares sojeros. Bueno, esa es una digresión sobre el cambio del uso de la tierra y del cambio de la modalidad productiva. Ya en el siglo XXI nosotros analizamos una integración subimperialista de los sistemas de producción, en donde brasileños o brasiguayos producen la tierra, pero el complejo silero, las agroexportadoras, las vendedoras de veneno, las vendedoras de las empresas vendedoras de semillas, forman parte de complejos empresariales de capital brasileño. Y la renta de este negocio viene a Brasil. Es más, muchos empresarios de la soja del Paraguay no viven en el Paraguay. Simplemente viven sus gerentes o sus capataces. En el siglo XXI también se mantiene y se incrementa la ampliación de los enclaves de control brasiguayo. Ha habido una avanzada hacia el oeste. Tradicionalmente, brasiguayos ocupaban los departamentos limítrofes, Canindeyú, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná. Hoy ya están en Caguazú, en San Pedro, en Concepción, en Paraguarí, en Misiones, etc. Y se da el fenómeno de que este fortalecimiento empresarial brasiguayo en Paraguay incursiona en otros ámbitos, en particular en industrias maquiladoras y en otras cadenas productivas, y hay una de la que voy a hablar, que es la de la carne, que avanzan hacia lo que nosotros vemos como una desnacionalización de Paraguay. En la lucha popular del Paraguay se habla del fin del Paraguay. Se ve a la vista la desaparición del país como país. Y algunos hacen bromas y dicen, bueno, Paraguay terminará siendo el departamento central, donde está Asunción y su área metropolitana, un parador en la ruta extractiva, un parador en la ruta de la carne y de la soja. Siguiente, por favor. Bien. Voy a mencionar, antes de entrar a la agricultura, dos ejemplos de cómo esta relación desigual entre países se afianza en este tiempo. Un ejemplo es el negocio de la carne.
El negocio de Paraguay es el cuarto exportador de carne a nivel mundial. La carne paraguaya es de muy buena calidad y tradicionalmente fue un país de producción ganadera. De hecho, la carne es la base de la dieta del paraguayo o de la paraguaya, ¿verdad? Junto con el maíz. En los últimos años, en el 2001 se dio un fenómeno que nos llamó a todos la atención, que fue la venta del frigorífico Concepción, que era el frigorífico más grande de Paraguay. Compró capital que hoy está asociado a JBS. ¿Sí? En aquel momento no registré porque no encontré fácilmente. En el 2007 Bertin compra la industria frigorífica paraguaya Sociedad Anónima, que era la segunda industria más grande, lo nombra Quality Meat, y en el 2009 compra el frigorífico San Antonio. Ese mismo año fusionan las dos empresas con JBS, Bertin se fusiona con JBS, es decir que hoy los tres frigoríficos más grandes ya son JBS. Y en el 2008 Minerva Foods, capital brasileño, compra el 70% del Frigobif, y en el 2012 compra Frigomerk. Es decir, el negocio de la carne, cuya cadena de valor era íntegramente paraguaya y sigue siendo, porque las vacas son genética desarrollada en el país, se siembran sobre el territorio nacional, se faenan y se comercializan en el Paraguay. Hoy la estimación es que el 67% de ese negocio es capital brasileño. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de esta avanzada de capital sobre el territorio paraguayo son las maquilas. Paraguay, tras la caída de Stroessner, o tras el cambio, no sé si fue una caída o un cambio de figura, en el 89 inicia un proceso de legislación que favorece el ingreso de capitales. Y esas leyes son varias, no las voy a desarrollar aquí. Establecen exoneración de aranceles, energía barata, etc. Y existe, finalmente, en el 97 se sanciona una ley de maquila, con condiciones excepcionales, flexibilización laboral para empezar. Este proceso de instalación de industria maquiladora en Alto Paraná y en Canindeyú sobre todo, se acelera. ¿Y qué fabrican capitales brasileños en régimen de maquila? Piezas para las industrias brasileñas. ¿Por qué? Bueno, miren, mencioné aquí, si podemos pasar a la siguiente y después volver. ¿Por qué vienen a producir partes de sus cadenas productivas a Paraguay? Por precio. Puse un ejemplo aquí comparativo de lo que es la industria de confecciones. En Paraguay están fabricando ustedes Nike, están fabricando Fila, Havaianas,